vamos a estudiar las características que tienen las lentes. Las lentes pueden ser convergentes o divergentes. Una lente convergente se caracteriza por ser más gruesa en el centro que en los extremos y de tal modo que la luz que llega a ella por un conjunto de rayos paralelos se refractan de tal manera que se concentran pasando por un punto. Una lente convergente delgada se representa de tal manera que solamente consideramos una línea y un triangulito ubicado de tal manera que nos represente que la parte más gruesa está en el centro y la parte más fina en el extremo. Una lente divergente se caracteriza por ser al revés, más gruesa en los extremos y más fina en el centro. Y en ella, los rayos que llegan paralelos se van a refractar de tal manera, siguió, se fue por otro camino, es un rebelde. Se van a refractar de tal manera que vamos a sacar al rebelde que ahí quedó, que se alejan de modo tal que si los continuáramos, encontraríamos un punto común que es el mismo para todos los rayos. Así como acá se concentraban en un punto, acá las prolongaciones se concentran en un punto. En nuestras lentes delgadas, la lente divergente la representamos con un triangulito exactamente al revés para marcar que es más finito en el centro y más grueso en los extremos. Ahora bien, otra característica que tienen las lentes convergentes es que el foco está del mismo lado que la luz y el foco imagen del lado contrario a la luz. Mientras que en las lentes divergentes el foco objeto está del otro lado de donde viene la luz y el foco imagen del mismo lado de donde viene la luz. ¿Por qué? Porque de esta manera, si hacemos la marcha de rayos, podemos decir, todo rayo que llega paralelo al eje principal se va a refractar de tal manera que pasa por el foco imagen. Todo rayo que llega pasando por el foco objeto hice lío. Todo rayo que llega pasando por el foco objeto, llega con esa dirección, se va a refractar paralelo al eje principal. Y todo rayo que llegue pasando por el centro óptico no va a sufrir desviación. En cambio, en una lente divergente, todo rayo que llegue pasando, no sé por qué se borra, todo rayo que llegue pasando por el foco,
es nuestro rayo verde, pasando por el foco, no puede, porque no puede pasar directamente al foco, pero sí puede llegar a la lente de modo tal, lo vamos a hacer derechito, de modo tal que la dirección sea la del foco. Es decir, vamos a hacer el rayo como corresponde. Esperen. Todo rayo que llegue, tal que la dirección sea la dirección del foco, imagínense que lo dibujé recto, se refracta paralelo al eje principal. Todo rayo que llega paralelo al eje principal se refracta de tal manera que su prolongación pasa por el foco, es decir, si siguiéramos la línea recta pasa por el foco. Y finalmente todo rayo, lo vamos a hacer en azul también, que llegue pasando por el centro óptico no se desvía. Este es el único rayo que no cambia en ambas lentes. Pero ahí pueden ver la diferencia entre lo que sucede en los rayos que llegan paralelos, en las convergentes que se refractan pasando por el foco y en las divergentes que se refracta tal que su prolongación pasa por el foco. Por eso, en las lentes convergentes, la distancia focal es positiva, porque es la distancia que va desde el centro hacia el foco. Y por eso, en las lentes divergentes, la distancia focal es negativa, porque es la distancia que va desde el centro hacia el foco. Y seguimos manteniendo la misma convención. Si voy en contra de la luz, es positivo. Si voy a favor de la luz, es negativo.